Hace poco menos de 2 semanas Apple perdió en el caso contra Epic Games y se nos prometió que el juego de Fortnite regresaría a iOS, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el juego todavía no ha regresado? En este video te estaré contando toda la verdad y cómo Apple pudiera prohibir su regreso. Vayamos un poco en orden cronológico de lo que ha pasado. Cuando Apple perdió el caso, la compañía actualizó las reglas del App Store para permitirle a los desarrolladores que pudieran colocar enlaces directamente en sus aplicaciones para que de esa manera puedan venderle lo que quieran a los consumidores sin tener que pasar ni tener que utilizar el sistema de pago de Apple y obviamente pues no tener que pagar ninguna comisión. Recordemos que de eso fue lo que se trató este caso entre Apple y Epic Games, y no la parte de permitir la llegada de tiendas alternas o de métodos alternos de instalar aplicaciones fuera del App Store, así como sucedió en la Unión Europea. Ahora bien, al momento de hacer ese video que hice ya hace un tiempo, en ese momento mencioné que todavía no estaba muy claro cómo es que Epic Games iba a traer el juego de regreso cuando la empresa pues no tiene una cuenta de desarrollador en este lado del mundo debido a que rompió las reglas del App Store cuando en el 2020 lanzó el juego de Fortnite con la opción de pagos alternos, lo que obviamente provocó que Apple le quitara esta cuenta de desarrollador. Ahora en este momento sabemos cómo es que Epic Games estará haciendo esto, y el que se ha encontrado de que Epic Games estará utilizando su cuenta de desarrollador de la Unión Europea para publicar el juego en este lado del mundo en el App Store de Estados Unidos. Luego de que se descubriera cómo Epic Games estará trayendo el juego de regreso, el CEO de la empresa Tim Sweeney mencionó que ya han sometido el juego directamente al App Store, pero que ahora es la decisión de Apple de si aprueba este juego o no. Esto fue el pasado 9 de mayo, como puedes ver aquí, y todavía al momento de hacer este video 12 de mayo no hay ninguna señal de que el juego sea publicado prontamente en el App Store. Esto en mi opinión pues deja muy claro cuál es la posición de Apple, ya que la empresa asegura de que la gran mayoría de las aplicaciones se publican en 24 horas luego de que pase este proceso de revisión, pero como ya han pasado múltiples días desde que se envió la aplicación, ¿por qué entonces Apple está deteniendo el lanzamiento de Fortnite? A pesar de que Apple dijo que cumpliría con la orden, la compañía ha sometido un proceso de apelación para detener la decisión de la jueza para que no se le fuerce a Apple a tener que cumplir con permitir la llegada de estos enlaces para que los desarrolladores pues puedan añadirlos y venderle directamente a los consumidores. Esto es lo que quizás está provocando el atraso del lanzamiento del juego, pero creo que sin duda alguna tiene que haber otros factores. Con esto me refiero a que ya hay varias compañías grandes, como es el caso de Amazon, Patreon y otras más, que ya permiten la llegada de estos enlaces directamente a sus aplicaciones para que entonces se puedan hacer compras directamente en ellas sin que entonces pues no tengan que pagarle esa comisión directamente a Apple. Con este atraso en el lanzamiento del juego y en la aprobación de esta aplicación pues deja muy claro que Apple tiene una posición muy diferente con Epic Games y el juego de Fortnite, ya que sabe que este juego tiene un bastante poder en la industria y en poder manipular la opinión pública con respecto a Apple. Ahora bien, aunque el juego todavía no ha llegado oficialmente al App Store de Estados Unidos, la empresa sí compartió unos detalles bien interesantes sobre cómo es que funcionará todo esto, y aquí podemos ver el sistema de pagos que Epic Games estará utilizando. Aquí podemos ver cómo en la parte izquierda estará utilizando el sistema de Epic Games y en la derecha el sistema de Apple, y obviamente pues el sistema de Epic Games traerá un beneficio bastante difícil de negárselo directamente a Epic Games, ya que estará dándote 20% de regreso cuando hagas una compra. En este caso una compra de $23 te estará dando bastante dinero de regreso, prácticamente $5, así que yo creo que es bastante claro cuál de estos métodos alternativos de pago las personas estarán utilizando a la hora de comprar directamente en esta aplicación. Recordemos que esto mismo es lo que quería hacer Epic Games cuando trajo esta actualización en el 2020 al juego de Fortnite, para que entonces se pudiera ver claro cuál es el beneficio a la hora de utilizar un método de pago versus el otro, porque obviamente si se utiliza el de Apple, Epic Games tiene que darle 30% de todo lo que se compre, mientras que entonces si utiliza el de Epic Games con no paga ninguna tarifa, pues Epic Games estará dándote otros beneficios para que puedas recibir un poco de dinero de regreso luego de que hagas cada compra. También entonces tenemos que tomar en consideración el otro argumento de Epic Games que la compañía utilizó contra Apple, y es que Apple se merece por siempre 30% de la creatividad de Epic Games, de todos los skins y todas las cosas que ellos desarrollan. Yo creo que es algo bastante injusto, y es por esa
esa razón que pues la jueza de este caso falló a favor de Epic Games, porque es bastante increíble que Apple quiera recibir tanto dinero por prácticamente simplemente procesar un pago. En el momento en que nos encontramos, pues pueden pasar dos escenarios: o el juego es aprobado poco después de que yo lancé este video y realmente pues Apple se estaba tomando su tiempo para poder analizar esta aplicación y revisarla muy fuertemente para asegurarse de que funcione correctamente, o quizás pues Apple está esperando que se apruebe su proceso de apelación para entonces detener la llegada de este juego y revertir todos los cambios que ellos han hecho directamente en el App Store, para que entonces pues no se tengan que colocar estos enlaces, para que los desarrolladores puedan hacer ventas y los consumidores puedan comprar sin tener que pagar una comisión a Apple. Lo que sí queda claro de todo esto es que Epic Games sin duda alguna no se estará rendiendo, porque yo creo que seguirá batallando hasta el final, ya que ellos han confirmado que han gastado sobre cientos de millones de dólares en gastos de abogados, y no podemos olvidar tampoco la pérdida de ganancias con el hecho de que Fortnite no esté disponible en el App Store, porque por ejemplo los 2 años que estuvo el juego directamente en la tienda de aplicaciones de Apple, ellos generaron sobre 300 millones de dólares y el juego desapareció de esta tienda de aplicaciones de Apple en el 2020. Han pasado prácticamente 5 años, así que yo creo que la compañía sin duda alguna ha perdido prácticamente más de 1.000 millones de dólares en lo que, ¿verdad? En la parte de que el juego no ha estado disponible en esta tienda de aplicaciones de Apple. Así que sin duda alguna Epic Games se ha sacrificado bastante en busca de lograr un cambio bastante sustancial en cómo es que funciona Apple y su tienda de aplicaciones. Creo que sin duda alguna con la decisión de la jueza que vimos hace ya un poco más de una semana y un poco de sentido común, diría yo, queda muy claro que esto que está pasando es una crónica de una muerte anunciada. Apple seguirá intentando trazar la implementación de estos cambios, pero ya ha quedado muy claro que es bastante absurdo de que Apple intente cobrar tanto dinero por compras que simplemente se están haciendo fuera de su plataforma y ellos pues prácticamente no están haciendo nada. Hay un dicho en inglés que dice que es un poco difícil de meter el genio otra vez dentro de la lámpara, y eso es lo que yo creo que está pasando aquí. Es algo que no se puede regresar. Apple intentará batallar todo lo que pueda, pero no creo que pueda lograr esta apelación y que entonces pues se revierta todo lo que ha estado pasando. Es posible que quizás veamos más atrasos con respecto al regreso de Fortnite, pero yo creo que sin duda alguna se estará haciendo realidad en algún momento la llegada de este juego, aunque quizás pues la espera tendrá que ser un poquito más larga. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre todo esto que está pasando? ¿Crees que se le debe permitir a Epic Games traer el juego de regreso? ¿Crees que Apple se merece una comisión por las compras que se hacen fuera de las aplicaciones y de su sistema de pago? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que no te pierdas más videos de todo lo que está pasando con todo esto, porque sin duda alguna yo lo estaré cubriendo aquí en este canal. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.